Noches con todos. Hoy miércoles 20 de mayo. Y sí, estamos un día más con nuestro canal y sobre todo dialogando respecto a lo que es nuestro rechazo y repudio total a este gobierno o este sistema mundial que nos quiere aplastar, un gobierno tan aplastante que ha venido desde décadas atrás. Y lo han permitido muchos gobiernos. Hoy en día el país hermano de Bolivia, o el pueblo de Bolivia en este caso, está luchando y está yendo por el camino, creo que casi no es cierto, como por el único camino que nosotros realmente conocemos, que es nuestra protesta, nuestro rechazo a todo este sistema tan podrido y tan desigual. Ya tuvimos hace poco, no más de un par de años atrás, con la usurpadora, que estuvo queriendo como que alinearse o simplemente recibiendo órdenes del Imperio del Norte. ¿Para qué? Para que simplemente se abastezca o lucre o asalte o tome por asalto al país y sus recursos. En fin, pero sí hay que saludar a nuestros hermanos de Bolivia que están luchando por sus derechos, porque ya viene o le ha puesto este gobierno del norte a su títere que realmente ni siquiera ganó en las urnas. Como aquí en Perú estamos viendo hemos visto que la culpa es de un inicio y viene desde atrás, o desde antes del golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, fue este imperio del mal que vino y conversó como cual delincuentes son con la usurpadora y algunos lacras más del gobierno de turno en esta época. Pero sí, creo que ya muchos en verdad estamos tomando conciencia, estamos viendo quiénes son los verdaderos y reales personajes que sí luchan por una democracia verdadera, por el bien común de la ciudadanía o del país donde nosotros nos encontremos. Y no como otros que nos quieren pintar diciendo que llevan la paz. Sin embargo, nos trae más caos y desastres. Y este es justamente este tipo de gobierno, este tipo de modelos neoliberal de este gobierno terrorista del norte. Entonces, bien por Bolivia, que está luchando y sobre todo haciéndose respetar y a los policías, a aquellos carabineros que lo llaman ahí. Ellos también han tomado conciencia y han dado marcha atrás a toda la marcha masiva que ha ido. Mientras acá nosotros, cuando salimos a marchar, la policía se arma cual fuese una guerra pues contra Rusia, contra Irán o con cualquier otro país. No pareciera que están yéndonos simplemente a protegernos, sino están yéndonos casi a eliminar o exterminar. Justamente es por eso que Bolivia está peleando por votar a este títere de los terroristas yanquis que ha puesto. Porque este delincuente presidente que está entrando ahora de turno quiere poner más impuestos a los que menos tienen. Y sobre todo rebajar esos impuestos a las grandes corporaciones, que es injusto y está pasando aquí mismo. Nosotros también lo hemos dicho muchas veces. Quien se ha revelado y sobre todo a ir en contra de todo este sistema fue justamente el presidente Pedro Castillo. Lastimosamente se reunió con traidores y una de estas es justamente la usurpadora, una tremenda tan lacra que ya tiene que estar ya tras las rejas por hace mucho tiempo y si es posible ir al paredón donde tienen que estar, como ya lo dijo Antauro Humala, que está en la misma constitución, la pena de muerte a los traidores. ¿Y por qué no hacerlo uso? ¿Y para qué? Para que quede como precedente. Y así estos lacras de este gobierno y cuales fuesen, o los más posteriores más adelante, vean que todo delincuente, que todo traidor a la patria van a tener su merecido tal cual. Y tiene que ser así.
empezando de este delincuente de Vladimiro, entonces, este aliado del fujimorismo, este lacra, terrorista y sobre todo un lacayo más, que era alumno de esta escuela de las Américas de los terroristas yanquis. Entonces, este delincuente ha debido ya estar ahí, purgando no solamente condena, sino ir al paredón de frente. Así caigan todos estos lacras de sus comandantes y generales, que son una tira de delincuentes y traidores a la patria, que hasta el día de hoy lo son. Por eso, aquella vez cuando juró, cuando juró la usurpadora, la espuria esta, en el Congreso no estaban realmente los que merecían estar, el pueblo, no. Estaban los matones de los terroristas yanquis. ¿Y quiénes son? Justamente estos, de las Fuerzas Armadas, la Marina y la misma policía. La policía, que está haciendo un desastre, que son unos de verdaderos delincuentes y terroristas con uniforme. Igual los militares, que ya hemos visto, han atacado ya hace más de un mes a nuestros propios hermanos en Huancavelica, y no hay respuesta alguna en absoluto, no hay solución alguna tampoco. Entonces, estos terroristas con uniforme, porque lo son unos terroristas, entonces, al igual que los de la Marina son la peor, en este caso, los primeros narcotraficantes del Estado, porque permiten que la droga pase por ellos, entonces, y cobran sus cupos. Nadie denuncia eso, o si denuncian simplemente queda en el olvido, pero debería ser ya casi una denuncia pública y ya capturar realmente a las cabecillas, que son justamente los que están ahí en el cargo de la Marina, porque se ha encontrado justamente en Tacna a unos de la Marina, a unos, en este caso, infantes o marines, que eran justamente de la Marina. Estaban allí transportando droga en un carro del Estado. Y la noticia simplemente quedó en las redes, más no, como se dice, en la prensa basura. Esta prensa basura es la que quiere que esté nuevamente el sistema tal cual. Esta prensa basura quiere justo imponer o poner para nosotros supuestamente creer que va primero la terrorista Fujimori. Pero no, el peruano no es tan tonto como creen. El peruano ya despertó y es más inteligente. Y sabemos votar, sí, sabemos votar. Y no vamos a permitir que estas elecciones sean para esta terrorista y toda su banda de criminales. Ya hemos visto ya al mismo candidato, en este caso al presidente para el Perú, Roberto Sánchez, que está yendo con todo un grupo de personas y profesionales que le está acompañando, al cual nosotros apoyamos y sobre todo saludamos a ellos, como el doctor Domingo Pérez, que ya se unió. Entonces, López Chao también y demás personajes, como mismo de los Arturo Fernández del Norte, su hermana, la candidata que estaba yendo por el Moche. Ella también se está como que apoyando al partido o a la causa, en este caso, porque es uno, estar con los lacras y delincuentes del Perú, los asaltantes, o simplemente estar por el lado del peruano, que queremos el bien común, el cobro de todas estas malas empresas, porque son unas malas empresas. Si fuesen buenas, generarían ingresos para el país, pero como son tan malas, entonces tienen que hacer negocio por debajo. Las truchas que hubo hace poco, esas muertes, esos asesinatos de las truchas, no hay respuesta alguna. Está quedando casi que por agua tibia. No dice nada, no hay una noticia tan relevante que pueda decir, sabes que ya hay culpables y la minera debe ser sancionada o hasta posiblemente cerrada. Así aprendan a cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no es nada poco el de asesinar no solamente la economía, porque de eso vivían las personas de las truchas. No solamente de eso vivían, toda una cooperativa o una comunidad en este caso, y son muchas familias. ¿Y quién les devuelve todo ello? Simplemente por debajo tal vez quieren negociar, pero no, tiene que haber culpables y el culpable lo tiene que pagar como tiene que ser. Entonces, aprendamos de Bolivia. Ya hemos visto a Irán, al hermano país de Irán, que justamente se ha puesto rebelde hasta los huesos. Y son muy patriotas que defienden su patria.
tan nacionalistas que están defendiendo su petróleo y le han dado cara, se han enfrentado a cuerpo, a prácticamente de pecho a los terroristas yanquis. ¿Para qué? Para que no vengan o vayan a su país a poner sus condiciones o sus bases en este caso y quieran ser uno más de su grupo de países títere. Pero no, se han revelado y mis aplausos. Y siempre voy a aplaudir a todo patriota y a todo país que lucha contra los terroristas yanquis, que tiene que ser así. Y nosotros como peruanos también tenemos que ser independientes. Y no necesitamos que un país terrorista como estos nos venga a imponer y pongan a nosotros todavía reglas de lo que nosotros tenemos que hacer para estos delincuentes. No, señores, el Perú ya no es como antes, el Perú ya despertó, el peruano rechaza a este país terrorista. Entonces, saludos también a Bolivia, que es un país que resiste, como nuestros hermanos de Bolivia y los hermanos justamente de la región de Puno, que son valientes y combativos, y como todo peruano tenemos que ser así. Todo el sur está unido y se debe respetar y se debe admirar y se debe copiar ese tipo de buenas acciones. ¿Por qué? Porque es una buena acción el de poder rebelarse y no estar como son hoy en día los de Lima en este caso. En Lima pues sabemos cómo viven. Porque si no tienes un sueldo o no vives del Estado, simplemente o no prácticamente no te quieren o recibes por debajo alguna coima y estás como su sirviente. Eso pasa en todo en lo que es el área pública o todo trabajo público. Tienes que estar a merced o obediencia a lo que te digan estos lacras o estos partidos o jefes, en este caso, que se creen ya casi dueños. Hemos visto los mismos bancos de la nación que son casi dueños cada institución pública, ya sea tanto en lo agrario, en el tema de agua, en las mismas municipalidades. Se ve que nosotros como ciudadanos, cuando queremos hacer uso, ¿no es cierto?, de cada institución, vamos o acudimos a tales instituciones y las personas simplemente se portan como si fuesen dueños. Y eso no debe ser. Las personas son serviles, en este caso son sirvientes, más claro, hablándolo así. Y se deben al pueblo, no se deben a su jefe que les lleva por un sueldo que ni siquiera él los paga. Lo pagamos cada uno de nosotros. Claro, ellas o ellos pagarán tal vez con otros favores, otros servicios, pero el mérito no se hace así, el mérito se hace con el conocimiento. Es por eso que a veces municipalidades vemos que ponen hasta personas que ni siquiera saben dónde están paradas. ¿Por qué? Por el simple hecho de no tener conocimiento alguno, porque han llegado ahí a favor de qué, simplemente a base de qué. Ya sabemos muchos, y hemos visto en el Congreso que tenían hasta prostitutas o simplemente contrataban a prostitutas. Y se ha visto también hasta hombres, hay que decirlo así. Sí, en el anterior gobierno se denunció a un congresista que tenía en sus contratos a personajes de ese tipo. Pero en fin, el negocio o el oficio más antiguo del mundo no entra en discusión aquí, pero sí a las personas quienes son servidores públicos, en este caso trabajadores públicos, tanto congresistas como militares y policías, y todo lo que tiene que ver del Estado o viven del Estado, tiene que ser simplemente personas serviles, y tiene que tener un poco de conciencia ante nosotros que somos el pueblo o quienes nos mantenemos realmente, no a los banqueros delincuentes que ni siquiera por último pagan el impuesto. Estas corporaciones grandes, también estos grandes supermercados, que tampoco están pagando lo que es los impuestos, el impuesto al Estado. Ya se ha visto cómo funciona. Si por ejemplo el supermercado, en este caso, dona tanto monto, en este caso que te piden en ese venden o ese
engaña muchacho que te ponen un precio de 4.55 o 95, que casi redondeándolo de 5, ese 10%, ese 1% o 1 o un céntimo o 2 céntimos que roban, hasta 5 céntimos que asaltan, es un dinero a nivel nacional amasado, es una fortuna enorme. Aparte que si ese dinero ponen como donación a tales instituciones, y como ellos son algo como filántropos, ¿cierto? Generosos, se puede decir, el Estado lo ve eso como eso justamente, como generosidad. Entonces, y no están aptos a pagar el impuesto alguno. Se ha dicho, se ha denunciado, sí, se ha visto y se ha denunciado también, pero no debe ser así. Nosotros, como todos los peruanos en sí, que tenemos la empresa, pagamos los impuestos. Ojo, hasta las clínicas pagan un impuesto tan alto realmente, y si no pagan, simplemente los cierran. Las ferreterías hemos visto que los cierran simplemente por no emitir una boleta. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas? Estas corporaciones grandes que hacen por debajo del contrato con supuestamente los presidentes y esos congresistas lacras. ¿Y dónde está la factura de ellos? ¿Dónde está la boleta al menos? Deberían ser sancionados y expulsados del país. Queremos, sí, una persona, un patriota que haga simplemente respetar al país. Eso nada más pedimos. Y que haya leyes que nos favorezcan a nosotros y que no nos cobren tanto impuesto como deberían cobrar a las grandes corporaciones que vienen desde afuera, y sobre todo a las mineras y a estos bancos delincuentes que están lucrando con el dinero nuestro, y se han dado el lujo de algún banco conocido de crear su sucursal en Miami, y ya sabemos por qué y para qué lo ha hecho. Pero bueno, es el nuevo Dubái, o el antiguo Dubái, en este caso Miami, el gran movimiento, donde hay un movimiento dinero fluido en Latinoamérica, donde más corre el dinero de la droga, el dinero de todas las mafias. Ahí está, justamente. Pero bueno, ahora nuestro partido, o en este caso lo que es la, el apoyo en sí, nuestro apoyo, ya hemos dicho, nuestro apoyo es por el partido Juntos por el Perú y para el candidato Roberto Sánchez. No hay otro partido que podamos nosotros elegir o poder estar para algo similar. Tenemos que estar en contra o a favor. Entonces, ahora estamos luchando, en este caso como Bolivia, para rescatar por la democracia y sobre todo por el bienestar del país. Bolivia lucha por sus recursos y sobre todo por alza de impuestos que les se han creado justo a la población, o en este caso al agro. Y felizmente en el Perú todavía no está ocurriendo eso, pero ya están queriendo privatizar lo que es el agua y no se debe permitir eso. Pero sí, lo que es en lo hídrico está a futuro, y tenemos que nosotros como país, en este caso de Latinoamérica, el país que tiene más recursos hídricos, se tiene que como que ya el país mismo entrar como que ya capturar, o simplemente el país que sea quien realmente maneje el sistema hídrico en todo a nivel nacional, y no tiene por qué privatizarlo, porque eso no se privatiza. Entonces, como es del Estado, entonces tiene que ser para todos por igual y servir justamente para el país. Pero ahora quieren intervenir estos gobiernos del norte, estos terroristas del norte, los terroristas yanquis, a comprar puntos y ojos de agua. Y nosotros no tenemos por qué permitirlo. El sistema de agua es gratuito y tiene que ser así. Pero bueno, hablando de Bolivia, sí, nuestro apoyo a nuestros hermanos que están luchando y justamente van por el único derecho que nosotros solamente sabemos, o por el camino que nosotros siempre vamos, y creo que es el único camino, o por el único camino que nosotros sabemos,
defendernos o rechazar. Y aquí también rechazamos desde ya a la prensa basura que manipula o quiere manipular a la ciudadanía con sus mentiras y engaños. Hasta la misma OMPE ya lanzó su propaganda de no creas a los mal que informan. Pero se ha dicho muchas veces en el fraude, ya en las anteriores elecciones, el fraude ha sido tan descarado y tan vulgar que ya no están prácticamente, ya lo han normalizado, pero no difunden ese tipo de denuncias que han tenido y han tenido a nivel nacional. Entonces, eso no es gran cosa. Entonces, para ellos no es gran cosa, pero es un escándalo casi mundial. La misma OEA ya vino a ser cómplice de este fraude tan descarado. Dijo que no pasó nada, cuando en la vida jamás ocurrió 2 días de elecciones en el país. Ya desde ahí estamos ya viendo cómo es este sistema tan podrido. Entonces, si hay que actuar como los hermanos de Bolivia, bienvenido. Actuemos así para hacer respetar y rechazar que el Perú todavía es independiente, que el Perú rechaza y el país rechaza la intervención de estos terroristas yanquis aquí a suelo peruano o territorio peruano en este caso. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero desde ya a nivel nacional sabemos que el candidato Roberto Sánchez está en primer lugar. No como quiere pintarnos estas encuestadoras truchas, esas encuestadoras de delincuentes, esas encuestadoras que no tienen prestigio alguno para nosotros. Quizás para la prensa basura, quizás como ellos son amigos, aliados, cómplices de toda delincuencia, entonces para ellos debe ser seguramente pintar lo que la otra terrorista está adelante. Pero no es cierto, no nos dejemos de engañar. El quien va adelante, el quien está adelante, es el candidato Roberto Sánchez. Y hemos visto también todo el grupo quien acompaña al candidato Roberto Sánchez son buenos profesionales. No como esta persona o esta delincuente que tiene y está acompañado de ignorantes peloteros, lacras y payasos del humor y todos los chistes estos de delincuentes que no pasan absolutamente nada, que no tienen y no saben absolutamente nada, de la realidad del país, y segundo, desconocen lo que ocurre en el interior del país o en lo que vive realmente el peruano de a pie. Entonces veamos y vamos por ese lado más humano y más profesional, y sobre todo por muy que digan que no hay título alguno, está bien, pero ella es más humana y más profesional en el sentido de la vida que estos delincuentes que tienen supuestamente título. Pero bueno, ahora vamos a hablar también de los hermanos de Irán, que sí están luchando muy bien y sí está defendiéndose tan bien, incluso ha llamado a la ciudadanía a defender su patria, y como tiene que ser todo país, a defender lo suyo, a defender lo que es de ellos, no lo que otros quieren venir y decir que esto es para ellos también, o simplemente porque son supuestamente potencia, cuando ya hemos visto que ya no lo son. Con esta visita a China se ha visto y se ha corroborado que los terroristas yanquis ya están casi en las últimas de picada. Entonces ya va a dejar de existir un par de años, pero las corporaciones delincuentes quieren migrar y están dejando ya prácticamente su país o su territorio en este caso. Es por eso que fueron hasta China con toda su banda. Este presidente de delincuentes se fue con toda su banda casi criminal y mafioso al país de Asia. Entonces, en ahí se ha recibido el mismo presidente y ha visto el gran mercado que es China, no solamente China, también Asia. Entonces, como son tan nacionalistas también el país comunista que llaman tanto y odian a algunos delincuentes supuestamente de esta derecha, que están muy adelantados en sí, se han llevado con asombro por tal modernidad que están viviendo ellos. Y Perú debería ser uno de ellos en Latinoamérica similar.
solo por dejarnos llevar y manipular por estos delincuentes y terroristas yanquis. El Perú no progresa porque no quiere ni tampoco permite, y con esta constitución más aún no quiere que un peruano tenga industria por así a gran escala. No quiere que estemos a la par o casi igual o mejor que los terroristas yanquis, cuando ya deberíamos estar casi superándolo, sí, señores. Brasil está en un camino, y hemos dicho, están fabricando ellos sus propias armas. Ellos ya fabrican carros en sí, ya venden los carros. Aquí en Perú ni siquiera fabrican, por último, las llantas, creo. Pero en fin, eso es. Y tenemos que ya ver con otra perspectiva este futuro. Y estas elecciones ya no tenemos por qué dejar y permitir. Ya hemos visto tan descarados se han pasado hasta el Senado, el diputado se lo han copado, los mismos delincuentes de siempre. Y aún así quieren todavía ocupar el cargo de presidente, que es lo más alto, es más el alto más o sea, el cargo más alto en sí, pero no es tan relevante como debería ser si se trata de poder, porque ahora el poder lo tienen ya supuestamente diputados y senadores, pero ya hemos dicho, la Cámara de Senadores y Diputados se tiene que desaparecer. No tenemos por qué mantener a otros lacras y delincuentes más. Se tiene que desaparecer, sí, tiene que desaparecer esta Cámara de Diputados y Senadores. Lo digo yo, lo digo desde Perú, y todos en sí queremos eso. Y se ha dicho ya desde años anteriores en la votación que hizo Martín Vizcarra, cuando la población en su gran mayoría dijo no, señores, no queremos. Así vamos a decir no a las AFP, no a los bancos usureros que son, no a estos mismos empresarios y delincuentes que están aquí, como la Confiet, que vengan más empresarios extranjeros a competir con mejores productos de mejor calidad. Entonces, hasta el combustible que nosotros importamos también, ahí tenemos al famoso Repsol, que son de España y que son un monopolio en absoluto, casi todo, en su totalidad. El Perú manejaba y tenía grifos nacionales, sí señores, tenía grifos nacionales. ¿Y quién los compró? Repsol. Sí, pues ahí está, sus grifos, sus grandes grifos, que con su monopolio nos ponen un alto precio, altísimo, y simplemente Petroperú está por los suelos, aunque va de a flote, de a poco, queriendo apaciguar los costos. Y también tenemos que entender eso, que Petroperú sí todavía produce, no dice, no crea gastos como nos quieren dejar engañar, hacer creer esta prensa basura o estos delincuentes y traidores a la patria que quieren ya de una vez negociarlo. Petroperú se resalva y se respeta, y se tiene que respetar así toda propiedad que se ha vendido. Y también ese tren del Cusco tiene que ser para el país. Ojo, no para este lacra y delincuente marrano. Tiene que volver a la ciudadanía, en este caso al país, que es Cusco. ¿Para qué? Para nosotros. Porque el tren más caro se ha visto de toda Latinoamérica o del mundo, se podría decir, es justamente este carril que va de Cusco a Machu Picchu. Tan descarado estamos viendo cómo es. Entonces, luchemos y está en cada uno de nosotros el de apoyar y el de decir juntos por el Perú y Roberto Sánchez a la presidencia. Libertad también al presidente Roberto Sánchez y nuestra solidaridad también a todos ellos y su familia, que ya se ha visto en la anterior entrevista que sí, efectivamente, ya llegaron hasta México, a México a entrevistar no solamente a sus familiares, sino que también están viendo la forma y la manera de una vez lograr la libertad que se lo merecen. Entonces sí, juntos por Perú, Roberto Sánchez presidente, y la lucha continúa. No tenemos por qué permitir nosotros que nos roben el voto. Mi voto cuenta, señores, y vale, y mucho. Entonces, está la mesa ya prácticamente ya abierta o servida en este caso, y está en decisión de cada uno de nosotros ser un país tan miserable como la que estamos pasando hoy en día,
o simplemente cambiar las reglas del juego, donde los impuestos tienen que ser para estas grandes corporaciones y todos los impuestos recaudados que sean justamente para el bien del país, que se creen nuevas industrias, que las carreteras se modernicen y los peajes desaparezcan, porque no es justo que los peajes sean privatizados y sean para unos lacras y delincuentes nada más. Las pistas tienen que ser, creo que en todo el territorio, mejorados. En fin, de todo ello vamos a seguir conversando y dialogando. Ya hemos visto el tema de Bolivia, que está muy bien, está luchando por su democracia. Y Perú también estamos ahí, batallando contra este sistema podrido, este sistema que viene ya hace siglos. No quiere dejar la mamadera, quiere igual servirse de nosotros, pero ya no lo vamos a permitir porque ya no son de esos tiempos. Estamos en otros tiempos, en otra era. Por lo tanto, está en cambiar nuestro futuro. El futuro es ahora. Gracias, buenas noches y hasta el día de mañana. Buen día a otras personas que nos ven y buenas tardes a aquellas personas igualmente que se conectan. Hasta mañana.